Con la versión 5.7 de Genshin Impact llega una nueva misión principal, un interludio que lleva por nombre El espacio-tiempo en el que estás, la cual nos trajo una trama bastante interesante y como siempre algunas nuevas revelaciones de lore. En este video analizaremos lo que se nos dio o lo que vimos en dicha misión. La misión comienza con el viajero llegando a la comunidad de la felicidad, donde se encuentra con Jansen, que le pide ayuda para patrullar la zona ya que habrá un torneo de culturismo. Durante la patrulla, el viajero encuentra una cueva donde ve un Hilichurl que sale corriendo. El viajero nota que en la cueva hay una llave. Al acercarse a tomarla, se da cuenta que esta llave es la llave de la cámara de hibernación de la nave donde los gemelos llegan a Teyvat. A lo cual, el viajero concluye que su hermana debe estar cerca de Natlan, ya que esa llave solo le podría pertenecer a ella porque el viajero aún tiene la suya. Luego llega Jansen a decirnos que se canceló el torneo de culturismo ya que el orden del abismo invadió Natlan. Después de esto vamos a la arena Sacrofuego donde nos encontramos a Movica y decide tomar la invasión como una guerra contra el orden del abismo. Posteriormente vamos a ayudar a los augures Viento Nocturno ya que una gran cantidad de tropas del abismo se congregan ahí. Ayudamos a Citlali y a Jansen a derrotar a las tropas y posteriormente decidimos regresar a la comunidad de la ferocidad a buscar más pistas en la cueva. Al llegar, pues no encontramos nada nuevo, pero oímos a una chica que está siendo perseguida por monstruos. Pero nosotros no logramos ver esos monstruos, en ese caso nosotros refiere al viajero Paimon. Ella se cae y al ayudar a levantarse finalmente logramos ver a los monstruos. El viajero las derrota y ella nos cuenta que nos parecemos al heraldo de la salvación, una historia de su patria donde se dice que el heraldo de la salvación nos salvará del día del juicio. Sin embargo, dice que no podemos ser nosotros ya que los géneros no encajan, ya que el heraldo es una mujer, o en el caso que juegues con Lumin diría que el heraldo es un hombre, lo cual hace claramente referencia al gemelo contrario al que elegimos. Luego dejamos a la chica descansando en la cueva y volvemos a los Viento Nocturnos, donde hablamos con los guardias y nos dicen que han visto a los monstruos del abismo meditando, cosa que es bastante extraña. Le contamos a Jansen sobre lo que encontramos con la chica y a Citlali también y volvemos a la cueva donde estaba esta chica que se había presentado previamente como Diraidit. Ella nos cuenta que cree que el cielo es falso y que uno de sus deseos es ver cómo es el mundo fuera del cielo. Luego nos quedamos a dormir con ella en la cueva para vigilarla por la noche y el viajero tiene un sueño donde ve a Lumin en el reino de la noche hablando con la señora de la noche, pero ese sueño es interrumpido para tomar una pesadilla sobre la destrucción de Canren. Al despertar el viajero se da cuenta de que Diraidit le estaba tomando la mano, ya que ella dice que había notado que el viajero parecía tener una pesadilla. En ese punto ya es prácticamente seguro que, lo que hace que el viajero tenga una conexión con Diraidit es el tocarse la mano. Posteriormente vemos a unos magos del abismo que Diraidit no logra ver. Al darle la mano a Diraidit, Diraidit logra finalmente ver a los magos del abismo. Tras esto, decidimos regresar a los Augures Viento Nocturnos, donde nos cuentan que el frente del Orden del Abismo colapsó y fue derrotado por una sola persona, a lo cual Paimon y el viajero llegan a la conclusión de que únicamente podría ser Dainsleif. Posteriormente nos encontramos con Dainsleif en la entrada de los Augures Viento Nocturnos y tras descansar una noche, partimos para destruir las tropas del Abismo que tenían su base en la ciudad de Cenizas, o Canatlán. Ahí, al llegar al final de las tropas, nos damos cuenta de que quien estaba liderando la operación no era Lumin, sino que era un bardo del abismo que tiene el nombre de espadachín del extremo celeste, el cual nos cuenta que el telar del destino ya había cumplido su función y logró tejer nuevamente líneas de Canria. Sin embargo, Dainsleif se muestra escéptico ya que dice que incluso si logran tejer las líneas Ley no es tan fácil rehacer una nación. Posteriormente procedemos a derrotar al bardo del abismo y nos retiramos nuevamente a la cueva. Al retirarnos a la cueva, Dainsleif se queda hablando con dicho bardo, el cual lo intenta atacar por detrás y Dainsleif se da cuenta de que en realidad ese bardo era su antiguo maestro y lo mata 100 veces ya que ambos tienen la maldición de la inmortalidad, así que ninguno puede morir realmente. Luego, el bardo le dice que ya no recuerda nada de lo que había hecho en Canria y le pide a Dainsleif que sí le pueda contar más de Canria, ante lo cual Dainsleif se pone a recordar cómo era Canria. Luego, el bardo le cuenta que en realidad este Tardecino necesita recuerdos como materia prima para poder tejer líneas ley. En este caso, el que Dainsleif recordara a Canria era como la parte central de su plan, ya que Dainsleif, al tener el anillo que le dio su hermano, el profeta, uno de los pecadores de Canria, este puede ser, digamos, como rehaciendo su cuerpo o regresando al estado físico de su cuerpo, lo cual le hace que sus recuerdos se tiren tanto. Entonces los recuerdos de Dainsleif sirvieron para completar el telar del destino y tejer las líneas ley que buscaban para rehacer Canria. Posteriormente, por engañarlo, Dainsleif vuelve a matar otras 100 veces a su maestro.
Posteriormente, cuando el viajero llega a la cueva en la que se encuentra Direit, ve que ella está viendo aterrorizada al horizonte. Al tocar la mano de Direit, el viajero se da cuenta de que lo que ella estaba observando era la destrucción de Canria. El viajero y Direit se dan cuenta que son de épocas diferentes y ella le pide al viajero una prueba de que se conocieron para que si encontraba primero a Lumin le dé a entender que la estaba buscando. El viajero, al recordar el Hilichurl que salió corriendo que tenía la llave, se da cuenta de que el destino de Direit es convertirse en Hilichurl y poseer la llave que encontrará el viajero, y así le entrega la llave. En ese momento, de una grieta abisal aparece Lumin, quien le cuenta al viajero que esa fue la llave que le hizo ir a buscar la nave y que evitó que salvara a Canria. Le dice que para ella Canria es como su segundo hogar, ya que ella se despertó en Canria sin recuerdos, que posteriormente ella iba recordando lo que había pasado durante su viaje. Esto creo que puede ser algo relevante al por qué es que Lumin está registrado en el Irminsul y el viajero no. El viajero le dice a Lumin que él considera que su plan no tiene mucho que ver con ellos, que es un plan que no parece tener mucho sentido, a lo cual Lumin le dice que en realidad su plan siempre tuvo que ver con ambos. Posteriormente, ella se va después de soltarle una frase que es: volveremos a empezar al final de tu viaje. Después de esto, el viajero regresa a los seguros nocturnos, en el cual se encuentra con Citlali, que le explica que en realidad la Señora de la Noche autorizó a Lumin a utilizar el Reino de la Noche como base para tejer las nuevas líneas de ley de Canria, ya que estas no afectarían a Natlan, que esta era como una tercera solución al dilema que vimos con Mawika y Capitano en la misión principal de Arconte de Natlan, en la cual Mawika quería preservar los recuerdos y la cultura de Natlan, mientras que Capitano afirmaba que simplemente era necesario retejer todas las líneas ley. Y la tercera opción era esta, crear un atlas. En este caso, pues el viajero regresa a la cueva donde estaba Direit y mientras pensaba se queda dormido. Luego sale una pantalla negra que dice que alguien le toma la mano al viajero, sin embargo esta vez le da un sueño apacible y hermoso, lo cual es claramente Direit convertido en Hilichurl que regresó a su cueva. Ahora pasaremos a la sección de teorías después de este resumen. Una de las primeras teorías más bien que les quiero mostrar en este video a la que llegué después de ver la misión es que se puede ver desde un marco gnóstico alterar destino como una copia del pleroma o como el reino intermedio. En el gnosticismo existe una separación entre el pleroma y el mundo inferior o el mundo material que es llamado cosmos. Este nivel es generalmente llamado Ogdoada, Ule o Aeria según la escuela gnóstica. Se suele describir de varias maneras, desde como un mundo psíquico o astral donde habitan las almas a medio despertar, un lugar donde el león Sofía cae y desde el cual intenta retornar al pleroma, y algunos lo describen como un filtro campo de prueba, donde las almas reciben la chispa de la gnosis que los puede llevar a ascender al pleroma. E incluso en algunas escuelas gnósticas se llega a decir que el Cristo gnóstico o Logos desciende desde el pleroma hasta el espacio intermedio y no al mundo material directamente para transmitir la gnosis y permitir la reintegración del León Sofía y de algunas almas humanas que pueden recibir esa gnosis al reino divino o al reino real. En este caso, un ejemplo tenemos en el Evangelio de los Egipcios, el Nag Hammadi, y Sofía cayó y se lamentó, pero del pleroma descendió la luz invisible que tomó su forma sin mancha y la condujo de regreso. Podría ser que lo que intenta crear el telar del destino al hacer como un espacio separado con los recuerdos de una nación sea una especie de espacio intermedio que facilite la obtención de la gnosis. Sabemos que Khaenri'ah entró en contacto con el conocimiento prohibido, y si han visto mis anteriores videos de Genshin y gnosticismo, comprenderán por qué es que yo considero que el conocimiento prohibido podría ser equivalente a la gnosis del gnosticismo, vaya, el despertar, no este material que tenemos en Genshin Impact, que es la conexión entre los arcontes y Celestia. Ahora en ese punto también quiero hacer un análisis de Khaenri'ah como un alma caída, porque podríamos interpretarlo como algo similar a la Sofía gnóstica o incluso un simbolismo de la caída del espíritu del reino de la materia. Primero, Khaenri'ah busca prácticamente a todos lados volver al pleroma, buscar esta chispa que le permite ascender de vuelta. Y sabemos que Khaenri'ah era una nación que se oponía a Celestia, se oponía al control de los dioses, dioses que según la teoría que manejo yo,
son el equivalente al demiurgo. Entonces no sería tan incorrecto pensar que tal vez lo que buscaba realmente Canria al obtener ese conocimiento prohibido era realmente escapar de esta simulación o de esta realidad falsa. Otra teoría a la que llegué durante esta misión es una posible respuesta porque es que Lumin o el viajero o Aether, pues dependiendo de quién elijas, se encuentra registrado en el Irminsul. Y aquí va pues la teoría a la que llegué. Primero, durante la misión con Direidit y a lo largo de varios pedazos de cinemáticas, etcétera, hemos logrado ver que la destrucción de Canria estaba marcada principalmente por el tono rojo. En este caso, en múltiples culturas, el fuego simboliza purificación total, juicio y transformación espiritual, y el fuego suele ser asociado al color rojo. Por ejemplo, en la cosmología estoica, el universo entero es consumido por el fuego cada cierto tiempo para luego renacer de sus cenizas. En este caso, les recomiendo ir a ver mi video de Genshin y estoicismo donde explico un poco más lo que es la ecpirosis para que comprendan aún más esta teoría. En ese caso podríamos ver que la destrucción de Canria fue una purga total de un cierto prestigio de Teyvat que fue infectado por el conocimiento prohibido, tal como ocurrió por ejemplo con el rey Deshret, que tuvieron que aventar pilares para controlar el conocimiento prohibido, que acabó haciendo que el desierto de Sumeru acabara siendo pues eso, un desierto. Podríamos ver entonces que en realidad esta destrucción como una mini epirosis controlada por parte de Celestia, que no destruía todo Teyvat, sino que simplemente destruía a Canria para poder evitar que se siguiera expandiendo la invasión del abismo que sabemos llegó a Teyvat y evitar que el abismo lograra tomar todo Teyvat. Ahora, eso también explica un poco el por qué Celestia puede estar dormido, ya que sabemos en Genshin Impact que generalmente si un dios usa todo su poder se agota y pierde su forma, entonces es posible que Celestia esté dormido por eso mismo. Celestia usó casi todo su poder en controlar esta invasión abismal. También si vieron mi video anterior, que es de Teyvat como simulación, hablo al Irminsul como una máquina, como una base de datos que mantiene una simulación, pues vaya, la simulación en orden. Después del evento de Canria, el Irminsul podría, digamos, como reescribir esas partes de Teyvat que fueron destruidas por la Epirosis, que si mi teoría de que los ciclos terminan con Epirosis llegara a ser cierta, podría llegar a ser que el Irminsul se encargue de reconstruir la simulación cada que esté destruida. En ese caso, al ser destruido un pedazo de la simulación, Canria, el Irminsul tendría que reformar todos estos datos. Aquí es donde entra el debate o bueno, la duda de por qué es que nuestro gemelo del abismo se encuentra registrado en el Irminsul. Puede ser que este gemelo, cuando se destruye Canria y el Irminsul tuviera que reconstruirlo, este terminaría en la base de datos del Irminsul al ser, digamos, entre comillas, reconstruido, lo cual le hace perder su naturaleza de descendido. Y esto explica también por qué Lumin busca llegar a tener el valor de un mundo para poder hablar con el orden celestial. Aquí la duda es que busca realmente Lumin con el orden celestial. Aquí también esto nos da la otra explicación de por qué Lumin no está por qué el viajero que tenemos no está registrado en el Irminsul y el otro viajero sí. En ese caso es porque el viajero estaba todavía en la cámara de hibernación, tal como se nos menciona por Lumin en esta misma misión, lo cual explica pues esto, el viajero no estaba en Canria, por ende no fue reescrito junto con Canria. Sin embargo, como les menciono, esto es una teoría que asume desde el inicio que mis otras dos teorías son ciertas, así que yo creo que esta puede tener aún menos sentido. O bueno, no tanto menos sentido, sino que es más difícil que sea cierta ya que se basa en dos teorías no comprobadas. Y finalmente hablaremos un poco de las cosas que vemos que pueden llegar a llamar un poco la atención en la misión, que en mi caso lo primero fueron las 3 llaves, que se me hizo una forma bastante buena de introducir un concepto físico que son los bucles causales, que en este caso es un bucle en el que la tercera llave no debería de existir, pero existe porque es necesaria para la historia. En esto me refiero principalmente a si tenemos las llave A y B, que eran las que tenían los viajeros originalmente, Lumin tiene la llave A y el viajero tiene la llave B. Tomando la partida que tengo yo, que es al viajero Aether como el Traveler y el Lumin como la princesa del abismo,
La llave B que posee a Eder la tenía él en la cámara de inmersión durante la destrucción de Canria, o bueno, previa a la destrucción de Canria. Entonces Lumin tiene la llave A. La llave A es únicamente de ella. Posteriormente llega Direidit a entregarle la llave B diciéndole que su hermano la está buscando. Lumin, al ver la llave B, asume que su hermano despertó de la nave de hibernación, así que va a la nave de hibernación con la llave A y la llave B en su posesión. O bueno, no en su posesión, pero habiendo visto la llave A y la llave B. Al llegar a la cámara de hibernación encuentra a que el viajero sigue hibernando con la llave B todavía en su posesión. A lo cual Lumin regresa a Canria, pero ya es muy tarde. Canria ya entró en el cataclismo. No logra salvar Canria y esto lleva a que en el futuro Direidit se convierte en Hilichurr, el mismo Hilichurr que dejó la llave en la cueva que encontró el viajero, la llave B, para que posteriormente Lumin, al intentar retejer el telar del destino, hiciera que la conciencia de Direidit viajara hacia el futuro, donde se encuentra con el viajero que posee su llave B, y existen dos llaves B al mismo tiempo con el viajero, la llave que encuentra de parte de Direidit Hilichurr y la llave que él poseía. Posteriormente le entrega la llave B que tenía la Direidit Hilichurr para que, como una prueba, para que él se encuentre a Lumin y le diga que le está buscando. Entonces eso es un bucle causal porque no hay un inicio claro de los sucesos, porque si intentáramos agarrar el primer suceso como que Direidit entrega la llave que causa que Lumin vaya a buscar al viajero y causa la destrucción de Canria, la destrucción de Canria causó que Direidit tuviera la llave. Esto viola varias partes de la causalidad, entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, la conjetura de protección cronológica de Hawking. Esto nos lleva a digamos, tomar aún más fuerza mi teoría de que Teyvat es una simulación, ya que en un universo real ese tipo de paradojas son teóricamente imposibles, porque romperían todas las leyes físicas que conocemos por ahora. Entonces, esto nos lleva aún más a que tal vez si Teyvat fuera un universo simulado se manejaría por sus propias normas. Esto lo vemos incluso en la pantalla de carga cuando dicen que Teyvat es un mundo que tiene sus propias leyes, lo cual nos lleva a dar como un punto extra a lo que sería la teoría de Teyvat como simulación. Lo de las tres llaves también entra con otras ciertas explicaciones que también les comentaré brevemente aquí, como la paradoja del objeto duplicado en la ontología cíclica, que la existencia de tres versiones simultáneas, la existencia de las tres llaves simultáneamente, plantea la pregunta fundamental de cuál de las llaves repetidas es la original y cómo puede un objeto existir en dos tiempos y a su vez existir doblemente en el mismo tiempo sin violar conservación masa energía. Esto es una paradoja ontológica y se ha explorado en física teórica bajo el nombre de objeto autocreado, que es un objeto que existe porque se le entrega a alguien en el futuro que lo lleva al pasado. El objeto no tiene origen real, simplemente se sostiene a sí mismo en el tiempo. Por eso es que no parece violar o no violaría del todo alguna ley física. Sin embargo, como menciono, son paradojas que no tienen solución por ahora. También podríamos ver que sería algo así como una ramificación temporal en el que cada llave pertenece a un tiempo diferente y simplemente coexisten porque ambos tiempos se entrelazan, lo cual también podría tener algo de sentido, pero es que el hecho de que nos encontremos a la llave en una cueva al mismo tiempo, entonces la llave lleva 500 años desde Canria, me debate un poco más a que tal vez no es que sea un encontronazo entre las líneas temporales, sino que me rebato más por las anteriores teorías. Y pues bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo llamaban a Lumin la heraldo de la salvación. Que pues bueno, primero vamos a la etimología de heraldo, que heraldo viene del francés antiguo heraut y viene del fráncico hariwald, que significaría como gobernante del ejército o el que enuncia el ejército, que proviene de hari, ejército, y wald, gobernar. Con el tiempo pues esta palabra pasó a significar más bien algo así como un mensajero solemne enviado por una autoridad superior, o un anunciador de eventos trascendentales, o inclusive aquel que prepara el camino para algo que va a suceder. Entonces un heraldo no es alguien que va por voluntad propia, sino que lleva un mensaje o representa una voluntad superior. También
Estos, si no me equivoco, la verdad no recuerdo bien, se llegó a mencionar que Canria buscaba invocar gente de más allá de las estrellas. Es posible que Canria haya llamado a los viajeros a Teyvat, o sea que la razón por la que los viajeros llegaron a Teyvat fue porque esos fueron llamados por Canria. Y que otra solución al por qué Lumina está registrada en Irminsul puede ser que fue invocada a Canria, y al ser invocada a Teyvat y no llegar a Teyvat, explicaría un poco más el por qué está en el Irminsul, ya que se tomaría como parte del mundo y no como un ser externo. Hablando un poco más en esotería y misticismo, un heraldo de la salvación en teología o esotería puede tener dos potenciales de mezclas simbólicas. Primero, heraldo como figura angelical o profética, en el que en muchas tradiciones, tales como la judio-cristiana, el zoroastrismo, el islam y el ocultismo, un heraldo es aquel que anuncia un cambio en la era, la llegada de un Mesías o el fin de un ciclo cósmico. Un ejemplo, el arcángel Gabriel, que es llamado heraldo del verbo divino. En la salvación se puede llegar a ver desde un marco gnóstico, que si han seguido mi canal sabrán que Genshin está altamente inspirado por el gnosticismo. La salvación no es un perdón dado por una divinidad que te lleva al cielo o al infierno, sino que la liberación del alma de la materia corrupta, el mundo ilusorio, en este caso creado por el demiurgo. Podríamos llegar a decir que la razón por la que el gemelo perdido era el heraldo de la salvación es porque él, al poder controlar el poder del abismo, que eso se nos menciona por Dale en esta versión, que ya controlaban desde Canria el poder del abismo, tal vez lo que buscaban era traer al conocimiento prohibido a Teyvat para lograr despertar de la cárcel, que nuevamente citando mi video de Genshin Impact y Gnosticismo 2, en el que hablo del abismo como Baitos, postulo al conocimiento prohibido como una forma de representar la gnosis. La gnosis no como lo que conecta con el celeste. Les recomiendo verlo para que entiendan un poco más de qué va esta explicación. Como les digo, eso es simplemente una teoría que me puse yendo a intentar comprender qué significaba el título. Y pues en general esto podría explicar por qué es que Lumin tiene tantos conocimientos que nos oculta. O sea, por ejemplo, de cuando, o sea, es claro que ella sabe más de Teyvat y que sabe la verdad, entre comillas, que ella siempre proclama de Teyvat. Es probable que esa verdad sea que Teyvat es una simulación. Y bueno, esto sería prácticamente todo por esa parte. Y bueno, en realidad también hay algo bastante interesante, que es lo de cuando me dicen nos volvemos a encontrar al final de tu viaje, que básicamente es una confirmación más a los ciclos de Teyvat, que nuevamente les recomiendo ver Genshin y estoicismo, en el que hablo más sobre los ciclos. Se los recomiendo bastante el video, fue mi primer video. Y en general pues esto es casi todo que me llama la atención de la historia. Creo que expliqué lo necesario. Si les queda alguna duda me la pueden comentar por los comentarios, vaya, y yo haré lo posible por resolverles la duda. Espero les guste este video. Por favor denle like, suscríbanse, compartan, comenten para el algoritmo, para que crezcamos. Ya estamos cerca de los 100 suscriptores y sería bastante cool llegar a los 100 suscriptores antes de que se vaya este mes. Tengo planeados varios videos que pueden llegar a ser bastante interesantes, así que espérenlos con ansias, vaya. Y bueno, por mi parte esto es todo. También me gustaría mucho que me comentaran sus teorías propias en los comentarios de la misión, sus impresiones. Y rápidamente comento por mi parte, se me hizo muy bonita la misión. La verdad es que en la última parte, cuando se menciona de que el viajero siente que alguien le toma la mano y que esta vez le da dulces sueños, la verdad es que sí se me hizo bastante, no sé cómo explicarlo, pero sí me dio como tristeza por el hecho de saber que Diraidith, que fue un NPC que a mí en lo personal, aunque estuvo no tanto tiempo en pantalla, me cayó bastante bien. Por favor, oye, verse a Diraidith jugable. A pesar de esto, sentí como mucha nostalgia y me hizo muy triste el saber que se acabó convirtiendo en un Hilichurl. Ahora voy a sentir incluso más mal de matar Hilichurl. Pero bueno, espero les guste el video y nos vemos en el siguiente video. Nuevamente va a ser video largo.